Bueno, y aquí estamos, con una jornada de cielo cubierto, hay niebla en este momento, circulen con precaución, porque esta es la hora más o menos en que la niebla va a bajar y se va a poner, se van a poner densos los campos de niebla, particularmente en los accesos a la ciudad, acceso-egreso, ¿no? Tramos de la ruta 88, sectores costeros de la ruta 11, en la autovía, particularmente en el sector muy próximo a Vidal, ahí hay bancos de niebla que, bueno, las propias condiciones geográficas de esta área del sudeste de la provincia de Buenos Aires generan. Dicho esto, y hago primero una mención, acá nos relata, y por supuesto es un tema que yo vengo siguiendo, nos cuentan desde España lo que está pasando, ¿no? España está entrando en una situación muy compleja, muy compleja. El premier Sánchez decidió per se, sin consulta con sus propios socios, los podemitas, que ayer se mostraron en el Parlamento español exhibiendo banderas del gobierno saharaui, ir a un acuerdo con el Reino de Marruecos, ¿sí? En apoyo a la posición marroquí con respecto del Sahara, creando un conflicto político de proporciones, con un enojo muy grande de los argelinos que han sido el soporte crucial del movimiento saharaui a lo largo de los últimos 40 años. Esto que también es muy lejano en general para la atención de los argentinos y en particular porque la media metropolitana este tema casi no lo registra, es increíble, prácticamente no lo registran. La cuestión que tiene que ver con el Frente Polisario, con la independencia de Marruecos, con las situaciones que se han dado allí, que todo viene en realidad de un descalce de situaciones políticas que se dan a partir de la muerte de Francisco Franco. Los temas no solo se repiten en Argentina, los temas se repiten en general como curso de acción de la conducta humana, a lo que hay que agregar que la situación de la energía en toda Europa está creando situaciones diversas, pero probablemente en ningún lugar tan crítico como en España, de un grupo, utilizando este término que tanto se usa ahora, un colectivo de camioneros que se desmarca de las organizaciones patronales más conocidas, está llevando, digamos, un ritmo de protesta muy fuerte. Hay desabastecimiento. Hoy el gobierno español tuvo que reconocer que hay desabastecimiento a consecuencia de todo esto. Sin embargo, Pedro Sánchez, que está en una gira olímpica por el mundo, intentando levantar su estatus internacional, apoyado en la crisis provocada por la invasión de Putin a Ucrania, ha derivado todo a una suerte de encuentro plenario de carácter político que se daría el próximo viernes en Madrid. Nadie entiende muy bien por qué es todo esto. Los cruces entre el gobierno, en particular la ministra de Transportes del gobierno de España, que es muy, pero muy, muy agresiva en su discurso, enfrentando al Partido Popular y a Vox, acusándolos de ser los instigadores, de ser unos... Las cosas que les dijo ayer en el Parlamento, yo creo que acá ni el más gárrulo de los kirchneristas se atreve en un discurso, miren, ni Martín Soria, que es un tereso andante, se atrevería a decir las cosas que dijo ayer la ministra de Transportes de España, de los opositores políticos españoles. Introducido este pequeño capítulo que tiene que ver con España, en donde por supuesto todo nos liga y todo nos vincula y todo nos involucra, de una manera u otra. Todos tenemos amigos, parientes, conocidos que están allí, que hoy están renegando con la cuenta de la energía, con el valor del gas, con el valor de la energía eléctrica, y viendo cómo ese estado de bienestar que tanto aprecian y por el cual muchos de ellos tomaron la decisión de hacer las valijas e irse, empieza a tener grietas, empieza a sentirse como que está en riesgo. En paralelo con esto, porque esto es un derivado, cada vez hay más enojo dentro de la Unión Europea con la posición germana. Los alemanes han dicho que no van a cortar la llegada del gas que viene desde Rusia. Acá hay una gran contradicción, una gran contradicción. El mundo impone sanciones, Europa impone sanciones, la líder del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, va muy fuerte sobre el tema. Sin embargo, el gobierno alemán se niega a cortar la compra de gas a Rusia. Compra de gas a Rusia que se paga al contado. Es decir,
países europeos que están oponiéndose a Putin, que muestran apoyo por Ucrania, están financiando la guerra de Putin. Guerra que está hoy prácticamente cumpliendo un mes trágico, horrible, espantoso, odioso en todo sentido, donde inclusive ya se está hablando de un empantanamiento, es decir, se está hablando a un costo demencial de un triunfo importante hasta el día de hoy de las Fuerzas Armadas ucranianas, con el posicionamiento, el estilo de acción de guerra. Yo les digo que hay una página, 20minutos.es, que tiene fíjate Hugo, porque vas a encontrar, hay una cantidad de videos que muestran cómo está funcionando el esquema y cómo están actuando en este momento las fuerzas ucranianas, que le están provocando una devastación fenomenal al ejército ruso. Es realmente fenomenal la devastación que están provocando y la cantidad de muertos de ese ejército, muertos que por supuesto del otro lado hay una mamá, hay un papá, hay una novia, hay una esposa, hay hijos que aguardan y van a recibir sus cuerpos probablemente en una bolsa, si es que los reciben, porque una de las cuestiones que Volodymyr Zelensky ha dicho públicamente es que no están recogiendo los cuerpos para no blanquear la cantidad de caídos que tienen en combate. Este combate que le está proponiendo contra todo, pero contra todo, el pueblo ucraniano. En el día de hoy, en la versión en inglés de la BBC, se muestra un video muy completo de cómo un pueblo entero, no hay un solo soldado, mire que está registrado en video, un solo soldado no hay, es el pueblo, detiene la entrada de fuerzas rusas en ese pueblo, los detienen, literalmente liquidan el convoy que venía a tomar el control del pueblo, ¿no? Y digamos, yo respeto enormemente la cobertura que están haciendo muchos colegas de distintas nacionalidades. En general, los que están en Kiev han quedado encerrados en los hoteles. Esto se tiene que haber liberado en la mañana del día de hoy por una disposición muy estricta que había planteado el gobierno de Kiev, diciendo, miren, esto es una restricción completa, no salgan a la calle, nadie que no tenga justificativo puede estar en la calle, todo el que esté en la calle sin un justificativo será considerado un enemigo. Esto hizo, obviamente, que tanto los colegas de Televisión Española, que hay muchos, Televisión Española tiene un gran despliegue de corresponsales allí en el territorio, los colegas argentinos que están, aunque debo decir que cuando miro las apreciaciones en las redes, la posición de las audiencias al respecto de la presencia de Nelson Castro allí no es precisamente la más favorable o indicativa de que se entiende qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque además yo sé que esto es estético y sería menor, pero en verdad que aparezca alguien que está haciendo una crónica en un lugar completamente cerrado, envuelto en una frazada o en un mantel, no sé, debe ser una frazada, no luce como muy del lugar. Lo cierto es que además todos los días hay alguna información que genera tensión y genera contradicción. Christiane Amanpour, la iraní norteamericana, extraordinaria periodista, multipremiada de la CNN, entrevistó a uno de los voceros de prensa del gobierno ruso, que fue precisamente el que, apurado en la entrevista por Amanpour, terminó diciendo que Rusia tiene publicado los códigos y los conceptos en los cuales utilizaría digamos, la fuerza nuclear, partiendo de la base de que pudiera sentir amenazado su territorio. Esto es una cuestión muy amplia, que evidentemente es un mensaje, en definitiva, que dice no entren a territorio ruso porque vamos a ir hasta la última opción. Por otro lado, sigue la guerra contra los oligarcas rusos. Yo creo que Europa le tenía muchas ganas, los gobiernos europeos, las élites europeas le tenían muchas ganas a los oligarcas rusos. Hay una persecución por todo el continente, buscando secuestrar los yates, buscando secuestrar sus fortunas. Los van a dejar realmente en tarlipes a estos tipos, que en su inmensa mayoría son personajes absolutamente impresentables, claro está, pero con los que Europa ha convivido hipócritamente
durante todo este tiempo, mientras fueron y pusieron plata en club de fútbol, mientras pusieron plata en empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora nadie les había mirado el color del dinero. Ahora se encontró la excusa moral perfecta para ir por ese dinero en un marco, insisto, de muchísima hipocresía. Quiero contarles porque esto lo actualicé muy temprano. Está detenido en Hungría quien sería, según las autoridades francesas, el asesino de nuestro compatriota, el ex rugby integrante de los Pumas, Martín Aramburu. Fue detenido hace aproximadamente una hora en Hungría. Ahora, imagino yo, habrá un proceso para ponerlo a derecho ante las autoridades en París. La policía francesa da por esclarecido el hecho, aunque no están, digamos, claras las cuestiones de contexto y motivación de por qué algo que habría sido una discusión entre dos grupos, en el cual Aramburu intervino en teoría, digo siempre, porque son relatos de terceros y hasta ahora no están datados judicialmente, al ver una agresión a una mujer. ¿Y por qué después volvieron a buscarlo y lo mataron del modo que lo mataron? Hay demasiadas preguntas verdaderamente en un tema tan difícil y tan doloroso, en definitiva, como es el fin de la vida de un hombre joven, en un hecho de un lugar de esos que de algún modo inclusive los argentinos tienen mitificado, como que son esos lugares donde puedes estar, caminar tranquilo, nunca te va a pasar nada, lo cual es un cuento de hadas, pero está muy instalado entre nosotros. Viniendo a lo que cuenta de aquí, hablo del país primero, es bastante curioso cómo distintos medios y colegas se empeñan en decir, bueno, se aguarda una carta de Cristina para el frente de algunos todos está roto, implosionó, no existe más. Alberto Fernández no sabe qué hacer para pedirle a Cristina que lo perdone, vaya a saber porque tampoco sabe de qué tienen que perdonarlo. Básicamente esa alianza se construyó en lo que muchos dijeron. Yo invito a que revisen las cosas que se escribieron cuando se anunció que Alberto Fernández era el candidato. La genialidad de Cristina, la supremacía política de su inteligencia que superaba la media de todos los dirigentes políticos de Argentina, su condición de animal político, ¿no? Las glosas que se escribieron a este respecto. Bueno, Cristina está encerrada en su propia trampa, es la gran derrotada. Lo que sí podríamos decir que los grandes derrotados somos nosotros, tenemos nuestros bolsillos esquilmados, nuestro dinero no vale absolutamente nada. Hay gente en la zona colindante con Paraguay que ahorra en guaraníes, imagínense, y no es un menosprecio a la moneda de Paraguay, estoy hablando de algo que no tiene sentido. Paraguay es un país pequeño, es un país que tiene riqueza pero no tiene dimensión. Y sin embargo tiene una moneda que muchos argentinos eligen para atesorar. Digo, no puedo comprar dólares, compro guaraníes. Creo que eso habla de la dimensión del desastre que han hecho con la moneda argentina como cualquier otra, más que cualquier otra cosa que podamos citar. Finalmente, un tema para desarrollar, inquietante ciertamente. Hay un pacto de gobernabilidad entre Gustavo Arnaldo Pulti y Guillermo Montenegro. Fue planteado en el día de ayer como un acto formal. Pulti eligió el lugar, puso las condiciones, estableció el marco del acuerdo, se transforma con los 2 votos que posee en el Consejo Deliberante en quien articula per se y decide sí o no en función de los requerimientos que tiene Guillermo Montenegro como intendente. Es, yo diría, un caso extremo de impericia política. Muy extremo de impericia política. Ya continuamos.